Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 50. Es un salmo muy instructivo y tenemos un desafío de cubrir un salmo completo en 30 minutos. Con la gracia de Dios y juntos vamos a tratar de cubrir ese salmo. Pero antes te quiero sugerir materiales adicionales, porque hay temas muy preciosos en este salmo que no vamos a lograr cubrir. Entonces te quiero recomendar un canal de podcast. ¿Qué es podcast? Podcast es como si fuera el YouTube de los audios. Solo audio, no hay nada para mirar, solo para escuchar. Entonces los que utilizan Spotify, yo tengo un canal ahí. Pero también puede ser Google Podcast o puede ser Apple Podcast. También los mismos materiales están ahí. Te quiero recomendar para el tema de hoy, de esa mañana, que escuches el de número 291, 292. Si no sabe cómo acceder a eso, pregúntale a alguien, ayúdame, quiero acceder a un podcast. Marcos Bonfim es mi nombre. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra una convocación. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, creo que es Panamá. Está hablando de la Biblia de Panamá, porque desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, en Panamá se puede ver las dos cosas. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra. ¿Para qué la convocación? Para juzgar a su pueblo. Mira, el juicio de Dios empieza por su pueblo. Y es para defensa de su pueblo, no para acusación de su pueblo. Pero la pregunta surge ahora: ¿quiénes son los que pertenecen a su pueblo? ¿Quiénes son parte de su pueblo? Porque viene Dios juzgar su pueblo. Pero recuérdate que el juzgamento de Dios de su pueblo es para defender, es en favor de ellos. Porque les va a acusar Satanás. Cuando llega mi vez para el juzgamento de Dios, el juicio de Dios, entonces le va a decir Satanás, pero él es pastor, pero es pecador. Y es verdad. Y es verdad. ¿Y qué va a hacer Dios? Entonces viene Jesús y dice, él es pecador, pero confesó sus pecados. Y cuando uno confesa sus pecados, mira a Dios de arriba y dice, ahí está un santo. Mira, santo, ¿qué es pecador? ¿Qué es santo? Santo es un pecador que confesa sus pecados. Eso es santo. Mira a Dios y dice, mira, ya que confesó los pecados, mi vida pasa a ti y tu muerte viene a mí. Yo voy a morir. Entonces, ¿quién son parte del pueblo de Dios? Y entonces el versículo 5 explica, juntadme mis santos. La palabra es hasid, pío, piadoso, propio. ¿Y quién son los santos?
Entonces el versículo 5 continúa diciendo, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Eso es una clara alusión a Génesis capítulo 15. ¿Qué tenemos en Génesis capítulo 15? Ahí está Melquisedec, ahí está Abraham. Y entonces Abraham estaba con miedo porque fue a pelear contra los enemigos, lo venció y quedó con miedo porque y ahora me van a pelear a mí también. Y entonces Dios se aproxima, se llega a Abraham y dice, no temas, yo soy tu escudo, tu protección, y tu galardón será extremadamente grande. Eso está en Salmo capítulo 15. Y entonces pregúntale a Abraham a Dios, pero ¿qué me darás, Dios, si yo no tengo hijo? Y entonces dice Dios, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Y entonces Abraham se acostó y durmió y soñó. ¿Y qué pasó? Tinieblas, terror, estaba aterrorizado, pero ahí estaba Dios en medio a animales que habían sido cortados a la mitad. Esa era una manera de hacer un concierto. Se cortaba el animal a la mitad, una parte para un lado, la otra parte para un lado, y las dos partes que estaban haciendo el concierto pasaban al medio. Y eso era para decir, el que falla con el concierto le va a pasar lo que pasó a ese animal. Y así hizo Dios. Estaba diciendo Dios para Abraham. Y mira, Abraham no prometió nada a Dios. Lo único que prometía, ¿quién era? Dios. Y era como si Dios dijera a Abraham, mira, si yo no cumplo con la promesa, eso de los animales se pasa a mí que soy Dios. Imagina, eso dijo Dios a Abraham. Concierto con sacrificio. Hubo un sacrificio de un animal y ahí pasaron ellos. Es una alusión, ciertamente es una alusión a Génesis capítulo 15. ¿A dónde se puede encontrar en otro lugar en la Biblia eso? Jeremías 34, por ejemplo. Esa semana pasada leí eso. En Jeremías 34, los versículos 18 y 19. Pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia. Y interesante que dice la Biblia que Abraham creyó, eso le fue imputado por justicia. Él fue considerado justo no porque guardó los mandamientos de Dios. Eso es muy interesante. Ese concepto no está en contra de la guardia de los mandamientos de Dios. Está en favor. Porque un pecador no puede guardar correctamente los mandamientos de Dios. Entonces, cuando uno confesa que es pecador y recibe el Espíritu Santo le regala la posibilidad de guardar los mandamientos correctamente. En el Espíritu, no solamente en la letra como los fariseos. Por eso David dijo, quiero que Dios cambie mis pensamientos, no solo mis actitudes. Porque a veces cuando no tenemos el Espíritu Santo, queremos guardar la ley solo desde afuera, para que los otros miren, pero desde adentro estamos ahí con la cabeza sucia de cosas. Pero si uno mira desde afuera, qué lindo un pastor adventista, trabaja en la asociación general, eso es lindo, pero no sabe lo que pasa dentro de la cabeza de uno. Pero Dios lo sabe todo. Entonces cuando uno se aproxima a la presencia de Dios, se pone de rodillas y dice, mi Dios, y ora como David, cree en mí un corazón puro, renova en mí un espíritu recto, lo hace Dios. Y eso es la justicia de Dios. Y entonces cuando ese corazón se cambia, empieza a tener ganas de hacer la voluntad de Dios, cosa que no es natural.
pero es un regalo del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con diezmar. Me voy a diezmar, pero no quiero diezmar. Voy a entregar la ofrenda que yo hice un pacto con Dios. Ya voy a calcular la ofrenda. Cuando hago la cuenta, es mucha plata. Parece que me va a faltar plata. Y no quiero entregar. Entonces, ¿cuál es la solución? Si entrego la ofrenda sin querer entregar, no lo acepta Dios. La iglesia lo acepta, porque no conoce mi corazón, pero Dios conoce mi corazón y no va a aceptar. Y se pierde la plata porque Dios no acepta la ofrenda, aunque la iglesia lo acepta. Pero ¿cuál es la solución? Ponerme de rodillas, es decir, Dios, el acto de ofrendar reveló la impiedad de mi corazón, porque no me gusta ofrendar, no me gusta diezmar. Entonces Dios cambia mi naturaleza, ayúdame a confiar completamente que eres el dueño del mundo, que puedes arreglar mi vida, cuidar de mi vida. Y entonces esto es justicia de la parte de Dios. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Y entonces el versículo 7, oye, pueblo mío. ¿Quiénes son pueblo mío? Aquellos que hicieron sacrificio. Pacto con sacrificio. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios y Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. La palabra original aquí es zeba. No te reprenderé por tus sacrificios. Claro que Dios no reprende por mis ofrendas, mis sacrificios, porque Él lo ordenó. Ni por tus holocaustos, es otra palabra en hebreo, hola, que están continuamente delante de mí. Esa palabra continuamente es tamid, es la misma palabra que aparece en Daniel el capítulo 8, los versículos 11 y 12, que el cuerno pequeño iba a remover el continuo, el sacrificio continuo, iba a remover el cuerno pequeño, es la misma palabra que aparece aquí. Ni por todos los holocaustos que están continuamente delante de mí. Israel tenía ofrendas regulares, continuas. Ellos tenían ofrendas diarias, la mañana y de la tarde. Ellos tenían ofrendas semanales del sábado, las mensuales de la luna nueva y las anuales, por ejemplo, el del día de la expiación. Entonces eran regulares, pero esa regularidad era determinada, es una regularidad cronológica, determinada por una fecha. Hoy es el día sábado, hay ofrenda. Vamos, hoy por la mañana y a la tarde, diario, semanal, mensual, anual. Pero hay otro tipo de ofrenda regular, que también es presentada en la Biblia. Es una ofrenda marcada por un evento, por una circunstancia. Por ejemplo, en Proverbios el capítulo 3, el versículo 9 a 10, cuando Dios nos dice para traer las primicias de toda tu, ¿qué cosa? De toda tu ganancia. Y se llenarán tus graneros, gracias, porque estoy con miedo de hablar un mal español ahí. Se llenarán tus graneros, pero ¿cuál es la frecuencia en ese caso? No es una frecuencia cronológica, sino es una frecuencia circunstancial, de una circunstancia, de un evento, una frecuencia eventual. Cuando ocurre un evento, entonces hay ofrenda. ¿Y qué evento es ese que describe Proverbios capítulo 3? Y también Malaquías el capítulo 3, cuando hay ingreso en un evento. Si ese mes no hubo ingreso, no hay diezmo, no hay ofrenda. Y eres fiel.
El otro mes no hay ingreso, no hay diezmo, no hay ofrenda y eres fiel. Pero tuviste un ingreso. ¡Ay, sí! Dios, gracias porque me regalaste un ingreso. En este caso, diezmo y ofrenda no lo entrego yo porque le necesita la iglesia, ni por mantener la obra misionera, buena como sea la obra misionera, pero no es esa mi motivación primaria para entregar diezmo y ofrenda, porque la obra misionera es algo de abajo de la tierra, pero la palabra de Dios presenta la mejor motivación para ofrendar, es algo que pasa en arriba. Cuando yo recibo de Dios un ingreso, entonces hay diezmo y hay ofrenda. Y ese diezmo y una ofrenda es un acto de gratitud, de adoración. Mi Dios, yo reconozco que eso es de procedencia divina. Y en reconocimiento de que viene de ti, te voy a devolver el diezmo y devolver la ofrenda también, porque algunos dicen, no, ofrenda no es devolver. Claro que también es, porque ¿quién te da la plata? Y así habló David. David dijo, de tus manos yo recibo y devuelvo, a tal cual el diezmo y la ofrenda. Hay que devolver los dos a Dios, porque Él es el dador de todas las cosas. Entonces, no te reprenderé por tus sacrificios, Zeba, ni por tus holocaustos, Ola, que están continuamente delante de mí. Las ofrendas regulares son más importantes que las ofrendas ocasionales. Y a veces en la iglesia enfatizamos mucho las ofrendas ocasionales o especiales, que son basadas en proyectos. Tenemos que construir la iglesia. La Biblia habla de construcción del templo, pero es algo muy raro. Fue una vez Moisés ahí. Pero la Biblia está llena de ofrenda regular. Y la regularidad determinada por un evento para nosotros. ¿Y cuál es el evento? El evento es un ingreso que yo recibo de la parte de Dios. El versículo 9, qué lindo. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué dice Dios que no toma? Porque mío es todo, toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. O sea, todo pertenece a Dios. Y mira lo que dice el versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, Zepa, Ola, las ofrendas, los sacrificios no son comida para Dios. No es comida. Hay rituales paganos a donde las personas le llevan comida a los espíritus. En muchos lugares del mundo, en mi país. Y se deja ahí en los cruces de la ruta una comidita para los espíritus, para que coman. No, así no es para Dios. Los sacrificios, la ofrenda, la comida, no es comida para Dios. Dios no necesita esa comida, Él no come esa comida. Mi ofrenda que traigo a Él es un reconocimiento de cuán grande Él es. He de comer carne de toros, versículo 13, o de beber sangre de machos cabríos. Y entonces el versículo 14, mira qué interesante. Entrega, sacrifica a Dios. Esa es la primera parte que quiero enfatizar. No es para la iglesia. Lo que dice aquí el versículo 14. Sacrifica a Dios. Mi ofrenda no es para la iglesia, aunque yo la entrego en la iglesia.
Tampoco mi diezmo es para la iglesia. Tampoco mi diezmo es para mantener los misioneros, los pastores, aunque la iglesia sí lo utiliza y correctamente. Vamos a ver eso hoy en la tarde. Pero no es para la iglesia ni para pastores que yo entrego mi ofrenda y mi diezmo. Yo la entrego a Dios y Dios le usa como quiere. Él determina en la palabra cómo se debe utilizar eso. Pero mi entrega no es para la iglesia, mi entrega es para Dios. Y eso que dice, esa es la teología de la Biblia, lo que dice la Biblia. Sacrifica a Dios, alabanza. Aquí es una palabra muy importante, que aparece en varios lugares en el Antiguo Testamento, que es la palabra toda en hebreo. La palabra toda quiere decir una ofrenda de gratitud. No es cualquier ofrenda, es una ofrenda de gratitud que yo traigo. Y si no es de gratitud, no lo acepta Dios. Si no es porque reconozco que recibí de Él, no lo acepta Dios. Y entonces tenemos que tener cuidado con la noción de donación. Algunas veces podemos decir que no está completamente errado, pero no me gusta mucho utilizar la palabra donante. Porque por detrás de la palabra donante hay un concepto de poder de la persona. La persona tiene la plata y entonces elige para dónde va a enviar la plata. No, eso no me gusta, ese proyecto es, no, eso, quizá eso, no, ese sí, me gustó. Ese muchacho que trabaja ahí es una persona muy simpática, me gusta ese misionero, voy a entregar toda mi ofrenda ahí. Yo estoy poderoso, porque yo soy dueño de la plata. Pero este concepto dice, no, yo no soy dueño de nada, todo pertenece a Dios. Él me regala ingreso y no me requiere que yo entregue todo 100%. Ahora, al final del tiempo sí, vamos a tener que entregar todo, pero ahora no, solo el diezmo y la ofrenda. Pero hay que entregar, no para proyectos, sino para Él. Como gratitud. Y la iglesia tiene un plan muy interesante, porque el problema cuando entregamos ofrenda para proyectos es que la obra de Dios es muy amplia alrededor del mundo. Es no solamente local, también es regional, pero es internacional. Y encontramos eso en Actos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero más recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos, mis testimonias, ¿dónde? Jerusalén, local, Judea y Samaria, regional, y hasta los confines del mundo, que es internacional. Y entonces la iglesia tiene un plan de ofrenda que así es, cuando uno entrega la ofrenda, la iglesia ya automáticamente distribuye la ofrenda para local, regional e internacional. Mi ofrenda va para los campos misioneros. Pero si yo entrego toda mi ofrenda para un proyecto, ahí está mi ofrenda restricta en este proyecto y todas las demás necesidades de la iglesia no son atendidas. Entonces no es un plan sabio. Yo no estoy diciendo que es prohibido. A veces... Ayer mismo entregué una ofrenda, una parte de mi ofrenda para un proyecto. No es prohibido, pero yo necesito tener una mentalidad. Y Dios quiere nos dar una mentalidad, sabiduría. ¿Cómo puedo yo soportar, mantener la iglesia como un todo? Y no solamente un proyecto isolado de la iglesia. Porque la obra de Dios está pasando ahora en Tailandia, en Indonesia, en Japón. Hay misioneros, hay familias de misioneros que están ahí en Japón tratando de ayudar, porque la iglesia está se debilitando en Japón. Entonces la iglesia envió 6 parejas de misioneros que están ahí aprendiendo el japonés para tratar de hacer obra misionera en Japón. Pero a mí me gusta ese misionero de aquí que yo conozco, toda mi ofrenda va para él. Y los de Japón, ¿cómo va a ser? Entonces, Dios quiere que yo tenga una visión amplia de la obra de la iglesia. Y cuando entrego mi ofrenda sin determinar un destino,
específico, entonces la iglesia, ¿qué lo hace la iglesia? La iglesia distribuye esa ofrenda para que cada proyecto alrededor del mundo, incluso en mi iglesia local, reciba una partícula de mi ofrenda. Así cuando yo doy mi ofrenda y utilizo el sobre es algo muy importante utilizar el sobre, porque cuando yo utilizo el sobre, estoy ayudando el proceso me huyó la palabra, el proceso de tornar claras las cosas, transparencia y rendición de cuentas. Gracias, Pastor Roberto. Transparencia y rendición de cuentas, porque si no entrego mi ofrenda en el sobre, no necesito tener un recibo, y si no necesito tener recibo, eso puede ser tentación para alguien. Entonces es muy importante que mi ofrenda, y eso deben enseñar ustedes en la iglesia, que la ofrenda regular sea entregada con el sobre con tu nombre y espere recibir. La iglesia tiene el deber de entregarte un recibo. Y mire y confere el recibo, si en el recibo está lo que entregaste realmente. Esa es la parte más fundamental del proceso de tornar las cosas claras en la iglesia, de rendición de cuentas. Porque si no hay sobre, si hermanos no reciben recibo, no tienen un recibo, ¿cómo prestar cuentas? No es posible. Y entonces dice Dios, versículo 14, sacrifica a Dios alabanza, toda dádiva de gratitud, y pagas tus votos al Altísimo. Hacer votos es algo muy importante. Hacer votos. Cuando hacemos votos, estamos abriendo la puerta al Espíritu Santo para trabajar en nuestro corazón. Hay personas que no quieren casar, porque casar es hacer un voto, que voy a quedar con esa hasta la muerte. Pero ¿y si ella me trata mal? No voy a hacer el voto. Podemos continuar la relación, pero no de casamiento, porque si no hacemos el matrimonio, entonces en el momento que me conviene, yo escapo ahí, porque no les gusta hacer voto. Hay personas que nunca hicieron el voto de guardar el sábado. ¿Por qué no hace el voto de guardar? No está en la Biblia, no es la voluntad de Dios. No, pero si algo pasa ahí, si yo no tengo ingreso y me ofrece un trabajo que necesita el sábado, entonces no, estoy en la iglesia. Pero mientras me conviene, guardo el sábado. Pero si algo pasa, entonces yo voy a empezar a trabajar en el sábado. No hace el voto, no hace el voto. Votos son puertas que abrimos para la acción del Espíritu Santo, para poner rectitud. Votos de lo que es correcto hacer. Me voy a casar con esa muchacha. Me dijo mi padre, para los muchachos aquí: ¿sabe, Marcos, te vas a casar con esa muchacha? Sí. ¿Quieres casarte con ella? Sí. ¿Sabe qué? Siempre va a aparecer una más bonita que ella. Pero fírmate en esa. Porque si tomares la otra que piensa que es más bonita, después va a encontrar otra más bonita y entonces no vas a tener familia. Y yo entendí eso de mi padre. Hice un voto y quedé con ella. Y sabe que de aquí es donde me voy. Me voy a Argentina a visitar a mi hija, que ahora tuvo un nietito. Y yo estoy pensando, mi Dios, qué bendición, es el tercer nietito. Si yo no hubiera hecho ese voto, no pudiera estar con ella ya. Y cuando se divorcian, la madre visita, pero el padre no puede estar ahí porque ya no están juntos. Después del padre va a estar ahí. La familia ya no es lo mismo. Y yo alabo a Dios, mi Dios, por tu palabra hice el voto de mantenerme con esa, que es la mujer de mi juventud. Estoy con ganas de encontrarla otra vez. Pero hay otros votos. En ese caso de Salmo 50, habla Dios del voto de ofrendas. ¿Qué voto haces?
¿Qué voto hiciste con Dios? La Biblia nos indica la dadivosidad proporcional. O sea, yo debo ofrecer a Dios como ofrenda una proporción de mi ingreso. Otra palabra para proporción, porcentaje. Puedo elegir un porcentaje. Es algo lindo, porque si yo elijo un porcentaje como ofrenda, así como el diezmo es 10%, yo elijo un otro porcentaje. La Biblia no menciona qué porcentaje es, pero puedo elegir igual el diezmo, menos o más que el diezmo. Y yo recomiendo a uno que empezar con un porcentaje bajito para ejercitarse. Entonces pedirle a Dios, Dios, ayúdame a aumentar ese porcentaje, a crecer ese porcentaje. Porque ¿cuál es la ventaja de ese sistema? Y eso hablo yo en los 2 episodios que recomendé a ustedes en el comienzo, que no tenemos tiempo de seguir en eso, para que ustedes escuchen eso. ¿Cuál es la ventaja? Porque no entrego ofrenda cuando la iglesia me pide ofrenda. Si no entrego ofrenda, cuando ¿qué cosa pasa? Cuando Dios me bendice. Si Dios no me bendice, y no es bendición intangible, porque de eso no diezmamos, ni entregamos ofrenda. Dios me dio amor por mi esposa, voy a diezmar el amor. No, eso no le pide Dios. Dios pide el diezmo de cosas tangibles. Y entonces, si Dios no me regala cosas tangibles, yo no tengo ingreso ese mes, ¿cuánto devuelvo de diezmo? Dios no me da nada, ¿cuánto entrego de diezmo? Nada. Dios no me da nada, ¿cuánto entrego de ofrenda? Vamos a suponer que mi ofrenda es 5%. ¿Cuánto es 5% de 0? Es 0. Y entonces, si Dios no me da nada, yo no entrego nada de diezmo, nada de ofrenda, y soy completamente fiel. Porque mi ofrenda no depende, no está pendiente de la necesidad de la iglesia, sino de la bendición de Dios. Pero en el otro mes me bendijo Dios. Aquí está Dios. Eso es toda, que es ofrenda de gratitud. Y entonces el versículo 15 dice: para estos que hacen los votos con el Altísimo, no con la iglesia, votos al Altísimo, el versículo 14, no con la iglesia, es con Dios, no es con el pastor, no es con el director de mayordomía, no es con el tesorero, sino con el Altísimo. Para estos, dice él en el versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y entonces, a partir del versículo 16, no tenemos tiempo para leer, él habla a los impíos, a los malos, y termina en el versículo 23 hablando para sus hijos, su pueblo, otra vez. Él dice: el que sacrifica alabanza, otra vez la palabra toda. La palabra toda, recuérdate, significa sacrificio, ofrenda de gratitud. El que me entrega toda ofrenda de gratitud, me honrará. ¿Cómo honrar a Dios? Entregar ofrendas de gratitud. Cuando Él me regala algo, Señor, reconozco que viene de ti por gratitud. Y si no tengo gratitud, a veces no tengo gratitud, ponerme de rodillas, confesar, pedirle a Dios: Dios mío, regálame un espíritu grato, quiero tener gratitud. El que sacrifica alabanza, sacrifica toda, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Que Dios bendiga a su pueblo. Que diezmo y ofrenda en nuestra iglesia, en Panamá, no sea para mantener la iglesia, sea para honrar a Dios. Debemos hacer la diferencia entre la motivación para ofrendar y diezmar y la utilización que hacemos de estos fondos. La motivación es para honrar a Dios, glorificar a Dios y agradecer a Dios. La utilización es para la misión de la iglesia, pero no confunda las cosas. No confundan la motivación con la utilización. Son dos cosas distintas. Que Dios nos bendiga. Amén.
Les invito, hermanos, a estar de pie para la oración final de este culto. Nuestro querido Padre Celestial, nosotros creemos que tú has hablado a tu pueblo. Tu palabra ha sido clara esta mañana. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el juez del universo. Y has convocado a todos los seres humanos, a todos, incluyendo aquí en este país, para que te reconozcamos como Rey y como juez. Y esta mañana nos ha dicho que tú tienes muy claro, muy bien identificado quiénes son tuyos, quiénes te honran, quiénes tienen ordenado su camino alineado con tu voluntad. Y nos has dicho claramente que una señal clara de que somos tuyos es el espíritu de la gratitud y la decisión de comprometernos contigo, hacer pactos contigo, ponernos en serio con nuestra relación contigo y decidir obedecerte para siempre. Tú has dicho para nosotros hoy, Señor, que aquellos que tienen la capacidad de reconocer que todo lo bueno viene de ti y lo demuestran devolviendo una parte de esos recursos en señal de gratitud y de obediencia, tú los consideras tus santos. Tú los consideras pecadores que se han refugiado bajo el estandarte de Jesucristo. Y Señor, hemos escuchado esa palabra y nosotros queremos ser parte del grupo que han hecho pacto contigo con sacrificio. Estamos dispuestos, Señor, a ser tuyos, a comprometernos contigo. Gracias, Señor, porque ese plan no solo nos identifica contigo, sino que asegura que tus bendiciones vendrán a nuestra vida. Y ya que nos ha bendecido tanto, danos también un corazón agradecido. Que ninguno de nosotros, Señor, te vaya a fallar, a deshonrarte, a tratarte indebidamente por retener lo que no nos corresponde o por no expresar gratitud en la forma en que tú lo has indicado. Sigue bendiciéndonos en este día. Y ahora que vamos a compartir algunos alimentos, permite que también ese sea un momento de bendición. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.